Recupera la pelota. Salida, ataque zaguero, colocación, el central. Recuperan la pelota, pero se equivocan en el contraataque. El punto cae del lado de Valencia. Y nos vamos a un 6-3, 3 puntos arriba. Otra vez el equipo valenciano. Saca Valencia. Recepción de dedos. Ataque del opuesto y pelota que se marcha fuera por la línea. Punto arriba Valencia, 4 puntos arriba. 7-3 para los valencianos. Obliga a pedir tiempo muerto al míster del equipo de Palma, Alejandro Sánchez. Me imagino que habrá que dar instrucciones acerca de resolver conflictos en recepción y de no cometer tantos errores en ataque. Los jugadores vuelven a pista. Valencia al saque, 4 puntos arriba. Un saque floating. El salto complicado. Complicado de recibir. Saludos. Saque, buena recepción, positiva. Ataque central en finta. Valencia construye el contraataque. Sale por zona 2 y un buen remate del opuesto valenciano que les da un puntito más, 5-3, perdón, 8-3, 5 puntos arriba Valencia. Un cambio con el central valenciano, vamos a ver si es un revulsivo. Un toquecito para que empiece a funcionar el equipo de Palma. El Palma está atascado en su rotación 6, a pesar de que está resolviendo recepción. Bueno, a ver si es el punto de inflexión con el fallo, el error de saque del opuesto valenciano. Perdón, del receptor valenciano. Vamos a ver cómo salimos ahora. Al saque Palma, dispuesto en rotación 6, Valencia. Recepción del líbero, un poquito pasada. Hay que pasar ese free y construcción, contraataque. Contraataque de Palma que resuelven con un bloqueo inteligente. Una pelota jugada a las manos del opuesto. Que las encontró y pelota fuera. Bueno, punto para Palma. Achica diferencias. 5-8 en el marcador. 3 puntitos abajo Palma. Una recepción negativa, salen casi con un free, reconstruye Palma con el central, fintita. Jugamos con el opuesto de Valencia, que se aprovecha de una situación de pelota interior y pasa por la línea fácilmente. Pelota abajo, en 5 metros. Punto para Valencia y recupera el saque. 9-5 Valencia arriba. Se equivoca el jugador valenciano. Central valenciano, el número 20. Se equivoca en el saque. Se va larga esa pelota. Punto para Palma y opción de achicar más la diferencia que está establecida en 3 puntos. 6-9 abajo Palma. Saque en salto en potencia. Que podría ser doble positiva. Pero subió. Se quedó en las ligas del pabellón. Volvemos a un saque en potencia del jugador de Palma, que acaba de recortar a 2 los puntitos que los diferencian de Valencia. 7-9 abajo Palma.
Recepción positiva del líbero, salida con el opuesto, que vuelve a pasar por la línea con contundencia. El opuesto valenciano está siendo un jugador efectivo en ataque, muy efectivo en ataque, con 3 buenas acciones en defensa en los primeros lances del partido. Al saque el opuesto, saque en potencia, pero se equivoca y le queda la pelota en la red. Saque salto en potencia, con muy poquita carrera. Palma mantiene la diferencia a 2 puntos de Valencia, 8-10 abajo. Y pone del saque. Rotación 4 del equipo valenciano. Recepción de dedos de que sobre el bloqueo a la punta de las manos. Pelota fuera. Blockout de Valencia. Valencia fuerza la situación de ganar este partido, pero no está nada claro. Palma falta todavía por dar un pequeño revulsivo a su juego. Y vamos a ver cómo lo hace ahora, cómo resuelve esta rotación 3. Saque floating. Buena recepción del líbero. Salida en pie. Una fintita, pero vamos a reconstruir. Opuesto zaguero. Defendido. Opuesto zaguero también. Que no se defiende. Puntito para el opuesto de Valencia. Perdón, puntito para el opuesto de Palma, que mantiene la diferencia en 2, 9-11 abajo. Y al saque. Saque floating. Se equivoca por poquito. Se va. 3 puntos arriba Valencia, 12-9 en este momento. Partido con bastante imprecisión, con bastante error. Llevamos ya 4 o 5 errores de saque. Ahora un buen saque de Valencia en salto. El central quiso defender. El ataque es homónimo de Palma y no lo consiguió. A una mano, la pelota se fue fuera. Recupera Palma. La diferencia de 2 puntos, 10-12 abajo. Y vamos al saque en rotación 1 para Palma. Y en rotación 2, la recepción de Valencia. Saque en potencia, recepción del líbero medianamente. El receptor, el punta de Valencia, se equivoca y manda la pelota fuera. A un puntito Palma, 11-12. Y volvemos al saque. Saque del colocador valenciano. La pelota, el saque, una recepción positiva y ahora el receptor punta de Valencia no se equivoca. Con una buena diagonal corta, sale y pelota al suelo. 13-12. Perdón, 13-11. 2 puntos arriba Valencia y dispone el saque su colocador. No se resuelve ahí la situación de conflicto. Ataque del opuesto que queda en el bloqueo. Recuperan. Vuelve otra vez la recuperación desde el bloqueo. Pasa free Palma. Reconstruye Valencia con el central y pelota al suelo. Un poquito de suerte, la pelota pegó en la red, pero bajó una buena diagonal. 3 puntos arriba, recupera la máxima diferencia Valencia, 3 puntitos arriba, 14-11. Saca otra vez el colocador valenciano y se equivoca, se va. Quiso buscar el conflicto, tan buen resultado le había dado en la anterior pelota, pero con exceso de potencia. Se fue. 2 metritos fuera. Y nos vamos ahora al saque de Palma para recuperar, bajar la diferencia de 2 puntos que tienen ahora. Recepción del opuesto valenciano a los dedos. Y arranca el mismo un bloqueo por zona 4. Nos vamos al saque con uno de los centrales valencianos. Valencia espera ese saque en su rotación 6.
Buena recepción. Ataque del central. Punto. El partido está pasando por el centro de la red. El partido se está disputando mucho en el centro de la red. A 2 puntos se coloca Palma. Mala recepción de Valencia, pero lo resuelve el opuesto. Un pequeño agujerito en el bloqueo que aprovecha. Pelota zona 6 de Palma al suelo. Volvemos a los 3 puntos con Valencia, que dispone del saque. Muy buena recepción del receptor. Salida con el central, pero respuesta del central valenciano a un bloqueo. Puntito de bloqueo de Valencia. Creo que la estrategia está un poquito por ahí, por jugar por el centro. Jugar mucho por el centro. Sí, es cierto que los bloqueos están en 1 para 1. No hay ayudas en los bloqueos por el centro. A la salida va con el opuesto por encima. Que en una buena acción recuperan la pelota. El free sale con el opuesto de Palma. Y el inmenso bloqueo en zona 2 de Palma. El equipo valenciano. Son los puntos que, además de hacer afición, refuerzan la moral del equipo. Una defensa que tienen que pasar y de bloqueo. Después del tiempo muerto, su segundo tiempo de Palma, volvemos al partido con el saque en poder de Valencia con 5 puntitos arriba. Valencia rotación 5. Perdón, Palma rotación 5. Recepción negativa. Colocación del líbero. Opuesto a la punta de los dedos y recupera Valencia otra vez. Muy forzada esa colocación desde la zona 5, que llega al punto de la varilla y obliga al jugador a cometer un error de ataque. A 4 puntos se pone Palma y dispone del saque. 14-18 abajo. Ya saque en potencia, arriesgando. Y es lo que tiene el riesgo. La pelota se fue. Y volvemos a los 5 puntos para Valencia, 19-14. Saque el opuesto de Valencia. Pelota roza la red. Central valenciano muy atento, pero recupera el colocador. Opuesto de Palma después de la recuperación. La banda fuera. 6 puntitos para Valencia. Seis de margen. Otro buen saque del opuesto. La pelota sale por fuera. La recupera Palma. Pelota 4 y vuelve otra vez a hacer un aprovechamiento del bloqueo. Después de una colocación un poquito imprecisa. El punta sacó rendimiento. Aprovechó las manos del bloqueo. Y saca su punto 21. 21-14 arriba Valencia. 7 puntos que parecen encarrilar el set. Error en el saque. Falta de pie. Pisa la línea al sacar. Y recupera la pelota Palma.
El saque del equipo balear. Y ahora toca el K1 al equipo valenciano, que en este caso se estrella con el bloqueo del central de Palma y que querrá disponer de otra opción. Palma al saque y a ver cómo dispone Valencia la salida. Saque floating, cito, recepción de dedos en positivo, central arriba en 1 para 1, mueve un poco la diagonal, se apoya en el bloqueo y punto para Valencia. Los grandes puntos están viniendo por el medio, por el centro de la red. Doble positiva del líbero, un intento de finta del colocador. Y ahora, a pesar del doble bloqueo de Valencia, el doble bloqueo de Palma, perdón, el central valenciano en potencia pasa gracias al blockout. Volvemos al saque con 23-16 con Valencia. 7 puntitos arriba, encarriladito el set. Buena posición. Recepción del líbero y un central, una vez más, puntúa. Esta vez en corto por atrás del colocador, sorprendiendo a bloqueo y defensa. Cambio en el equipo de Palma para asegurar un poquito el saque. Sale el central. La recepción de Valencia, receptor, saca, salimos al opuesto, zaguero. Pelota vuelve al campo valenciano. Y con un bloqueo del receptor. Por si acaso el líbero estaba debajo para recogerla, pero la pelota se fue fuera. Un palmito, pero fuera. Último punto para Valencia en este primer set de la final del Campeonato de España Junior masculino. Su primer año de disputa, este campeonato junior. Saque en salto. Pelota mal pegada, planita. Al fondo de la pista. Y ahora dispondrá, a través de la recepción, dispondrá de su punto de set. Valencia. Palma al saque. Y el central, ese saque que quiso sorprender en corto. Ataque del opuesto apoyado en el bloqueo defendido, zona 6. Opuesto de Palma, que se equivoca, la manda fuera por la diagonal muy larga. Y el primer set que sale para Valencia. Volvemos al inicio del partido. ...1-0 Valencia. Cambio de campo de jugadores y técnicos. Y volvemos al inicio del segundo set. Aquí estamos en los preliminares del segundo set.
Recordamos que el primer set cae del lado valenciano. Y va a dar comienzo el segundo. Árbitros aseguran las rotaciones. Los jugadores dispuestos a entrar con su 6 titular en pista. No apreciamos que haya ningún cambio en los equipos. Todo dispuesto. Libres a la línea. Los árbitros comprueban rotaciones. El segundo árbitro permite el cambio del líbero de Valencia. Y el segundo árbitro, comprobada la rotación, permite el cambio del líbero por el central de Palma. Palma que pondrá la pelota al saque. La pelota en juego con el saque. Y Valencia en su rotación 6, la que dispondrá de salida de recepción con su K1. Aquí la pelota se va muy larga. Con ese saque salto del colocador Balear. Vamos al saque central valenciano. Puesto rotación 1. Saque en salto pero cortito. Salida del receptor principal por zona 2. Apoyado en el bloqueo con potencia y la pelota sale fuera. Blockout. Empate a 1. Saque del receptor principal de Valencia. Perdón, de Palma. Recepción del líbero valenciano. Buena recepción. El receptor del punta de Valencia. Apoyado un poquito en el bloqueo por la línea. Y punto para Valencia. 2-1 arriba Valencia. De momento tanteándose los dos equipos en estos inicios del segundo set. Saque del colocador valenciano. Cruzadito sobre el receptor. Ataque del central. Buen bloqueo del central valenciano, que no consigue apoyar el líbero de Palma. Y nos vamos al punto número 3. 3-1 para Valencia. Vuelve el colocador valenciano. Saque cruzadito sobre el receptor. Un ataque free del central Balear. Free que dispone Valencia con el ataque del opuesto. Balear aprovecha el hueco del bloqueo para pasar a zona 6 la pelota con potencia. Esa pelota rápida que llevó al bloqueo a dejar ese pequeño hueco, a no cerrar. Y por ahí pasó el opuesto Balear. Saca Palma. Ataque en finta. Lee muy bien el jugador Balear. No encontró el hueco de esta vez el opuesto. Arriba el free de Valencia. El opuesto de Palma a por todo. Y Valencia con una buena lectura a triple bloqueo. Engancha esa pelota. Pelota al suelo de Baleares, de Palma. Saque para Valencia, 4-2 arriba, 2 puntitos de ventaja. El receptor principal valenciano saque. Pelota por poquito, pero fuera. Muy poquito. Ya saque el opuesto de Palma. Voley Palma. Recepción en rotación 6 para Valencia. Pelota arriba. Pelota en saque en salto en potencia y al medio de la red. Error de saque. Recupera la distancia de 2 puntos Valencia. Y va al saque su central.
Recepción defectuosa, salida del opuesto y nuevo bloqueo del Vóley Palma. El opuesto, perdón, nuevo bloqueo de Valencia, que lo lleva a 3 puntos. El opuesto de Vóley Palma no está teniendo su día y tanto es así que tenemos un tiempo muerto. Su aportación no está siendo buena. Con algún error en saque, con errores en ataque. Está puntuando cuando el bloqueo de Valencia llega un poquito descompensado y le ofrece huecos por donde puede pasar. Pero con buena lectura Valencia está siendo superior en bloqueo ahora mismo. Jugadores a pista, 3 puntitos arriba Valencia, 6-3. Y vuelve el central valenciano al saque. Vóley Palma dispuesto en su rotación 4 con el colocador en esta zona. Y vamos a ver cómo resuelve esta situación. Buena recepción, al opuesto, salimos al opuesto. Y vuelve a cometer error. En este caso los árbitros le dan toque del bloqueo. El segundo árbitro vio que esa pelota tocó en las manos del bloqueo. Bueno, un blockout. A 2 puntitos Palma, 4-6 abajo. Y al saque uno de sus receptores. Valencia dispuesto en su rotación 5. Doble positiva la recepción del punta. Y Valencia vuelve a pasar con el central duro, duro, duro. Ante una situación de 1 para 1 en bloqueo. Una pelota muy larguita a la diagonal de zona 5. Y al saque opuesto de Valencia. Saque potencia. Buena recepción del líbero. Salida en pay del opuesto de Palma. Apoyadito un poquito la red. Y Valencia no consigue defenderla. Bueno, puntito arriba y sigue la diferencia a 2 puntos. 5-7 abajo Palma con el saque de su central. Valencia dispuesto en rotación 4. Y vamos a ver si resuelve. Una recepción doble positiva de dedos. Ataque del central a pesar del doble bloqueo. Ataque girado a zona 1. Una buena diagonal. Por ahí está siendo el partido. Está viniendo por zona 3. 3 puntitos arriba Valencia con el saque de uno de sus receptores. Puntas 8-5 arriba. Doble positiva de Valencia. La recepción. Y bloqueo 1 para 1 sobre el opuesto Balear. Cierto, hoy no es su día. Un buen ataque y un buen bloqueo. 4 puntitos arriba Valencia. 9-5. Y su punta al saque. Floating, pie a tierra. Buena recepción de dedos. Una fintita del punta que obliga a un free, pero se equivoca el receptor valenciano. Y se le va fuera por la diagonal. Punto para Palma. Se acerca otra vez Palma, pero está a 3 puntos. 6-9. Vamos a ver. Iniciales, saque para el colocador de Palma. Saque en potencia, recepción del punta que se va a las vigas de este pabellón Pedra Mamua en el concello de Negreira. Vuelve el colocador valenciano, perdón, el colocador de Palma al saque. Saque otra vez, el líbero responde en doble positiva y cómo no. El central valenciano de esta vez corta atrás y solo sin bloqueo la estampa en zona 5. Tiene pinta de que el partido está por ahí, de que el partido se va a ir por el centro siempre que disputen de buena primera bola. Saque el central valenciano.
medio floating, medio duro, pero la pelota se va fuera. A 2 puntos Palma y al saque su punta principal. Rotación 2 para Valencia, que va a intentar resolver. Rece negativa, pelota arriba al opuesto, pero que encuentra la oposición del bloqueo valenciano, el bloqueo de Palma. El central de Palma lo temporizó y enganchó esa pelota abajo en zona 4. A un puntito se pone Palma. Bueno, interesante. Saca otra vez el punta balear. Recepción doble positiva de Valencia, pero hay que jugar una finta. Central balear pasa un free y ahora el opuesto valenciano no falla. De dentro a fuera hacia zona 6, una buena diagonal y de ataque zaguero. Cambio en el equipo balear. Un punta por otro punta. Veremos que será para mejorar su recepción y las opciones de bloqueo. Ganar un poquito más de altura en esa faceta. Y a ver cómo disponemos ahora. Saca el colocador valenciano, buscando ajustar el saque sobre el jugador recién entrado en campo, pero se le va fuera. Palma sigue a un punto. 10-11 con el saque de su central y Valencia en recepción 1 para recibir. Buena recepción doble positiva. Buena colocación que deja solo al receptor principal por zona 2, que se aprovecha de ello y manda la pelota al suelo. Ahí nos vamos ahora con el saque del punta de Valencia sobre la recepción en acción pasada, que no consigue puntuar Valencia. En la recuperación de Palma sí consigue el punto de bloqueo contra el opuesto balear. Obliga esto nuevamente a pedir un tiempo muerto al entrenador de Palma, que ve que una de sus mejores opciones, que es el opuesto, sus mejores opciones en ataque, está siendo controladito. Más allá de que no tenga tampoco su mejor día, está siendo controladito en bloqueo, sí. Acaba el tiempo muerto y nos vamos a esta segunda parte del segundo set. Recordamos que va ganando Valencia 1-0 y en este segundo Valencia dispone de una ventaja de 3 puntos, 13-10 en el marcador y saque. El receptor principal de Valencia va a ejecutar el saque. Palma en su rotación 5 va a intentar resolver. Se equivoca el jugador valenciano, manda la pelota a la mitad de la red. A 2 puntos Palma, 11-13. Y al saque con su opuesto. Saque en potencia, pelota larga y dura. Pero lo dicho, este chico hoy no tiene su día. Pelota a la red. Cierto es que asume riesgos. Es la figura que tiene que asumir riesgos. El opuesto del equipo. El brazo duro. El saque Valencia, 3 puntitos arriba. Su central. Recepción defectuosa del punta. Ataque el opuesto zaguero. Apoyado en el bloqueo, pero una nueva falta que comete. Recordamos que los zagueros no pueden jugar la pelota por encima del borde superior de la red si saltan dentro de los 3 metros desde la línea de centro. Se comete una falta. Les hace el cambio de puntas, receptores
para ganar un poquito de tiempo e intentar cambiar la cadencia del saque, pero esto se aprovecha el sacador valenciano. Valencia recibe un free, solo lo opuesto. Buena recepción, buena defensa del líbero. Puesto ataca sobre zona 6, a la espera estaba el jugador y ahora se equivoca Valencia en el ataque del central con una pelotita que quedó excesivamente baja. Esto es una declaración clara de que Valencia quiere ir todo por el centro, ¿eh? La pelota bastante defectuosa de primer toque y aún así lo intentó con el central, el colocador. Bueno, 3 puntos abajo Palma, 12-15 al saque el receptor. Recepción de dedos defectuosa, pero el mismo punta consigue un puntito de blockout. Está siendo efectiva, Valencia está siendo muy efectivo. Los ataques altos no son ataques espectaculares, salvo el opuesto, pero son efectivos. Blockout, puntita de dedos, pelota que tienen que seguir. Posiblemente está haciendo mejor lectura del partido Valencia que Palma, y eso lo refleja el marcador, claro está. Saque del opuesto en salto a un paso, pelota en potencia, entra conflicto receptor y líbero, y la pelota dentro unos centímetros. Se va de 5 Valencia, 17-12 en este segundo set. Importante diferencia, resto del partido. Ahora el opuesto quiso cambiar la dirección de la pelota hacia zona 6-1 y la pelota quedó en la red. Bueno, recupera un puntito Palma, 13-17 abajo. Al saque su central. Vamos con saque floating. Rece de dedos del punta. El central valenciano arriba. Doble bloqueo, pero una diagonal que no permite ni bloqueo ni defensa. La defensa lo intentó, pero el balón fue a la pared. Se está viniendo por ahí el partido para Valencia. Saque el punta valenciano, que se equivoca sin asumir mucho riesgo. Un floating pie a tierra. En pocos partidos, en la categoría masculina, en pocos partidos se ve eso. Y además se equivocó. Bueno, 4 puntitos abajo Palma, que dispone del saque. Saque su colocador, saque en potencia, pero que queda en la mitad de la red. Valencia, Palma tiene asumido que tiene que apretar con el saque, que tiene que asumir ese riesgo. Está asumiendo el riesgo, pero no le está saliendo bien. Ataque del central de Palma en un 1 para 1 que no consigue poner en juego Valencia. Puntito ahí para Palma, que recupera los 4 puntos. Y el saque el receptor principal de Palma. 4 puntitos abajo, 15-19. Recepción doble positiva del líbero, finta del colocador que no consigue sorprender. ¡Upa! Después de la ayuda en bloqueo, el líbero quiso colocar la pelota a zona 4, se equivocó y obliga al error del atacante, fuera de varilla. Bueno, a 3 se pone Palma. Sigue su receptor principal al saque. Doble positiva la recepción, como no. Ataque de central sobre doble bloqueo, pero no lo paran. Palma no está siendo capaz de parar a los centrales de Valencia. Y por ahí le están viniendo los puntos. 4 puntitos arriba, 20-16. Al saque el colocador valenciano. La pelota sobre zona 5, recepción doble positiva. Salida del opuesto a la diagonal, que es defendida, pero se equivocan. No hubo comunicación entre el líbero y el punta. Pelota que pone a 3 a Palma, con saque. Saque del central de Palma. Valencia
En rotación 1. Va a disponer del K1. Recepción un tanto defectuosa del punta. Sale con el receptor principal por zona 2. Aprovecha el hueco de la línea y puntúa. Repito, Valencia está siendo muy efectiva con los jugadores de punta. Sin ser un ataque muy espectacular un ataque muy inteligente, buscando el huequito, buscando la velocidad de la pelota para el ataque. Saque ahora sobre el receptor, doble positiva, pero el central de Palma se encuentra con un muro. Doble bloqueo. El opuesto valenciano muy atento a ese ataque por delante del colocador. Y cae el punto 22, que acerca un poquito más a Valencia al segundo set. 22-17, 5 puntitos arriba. Saca su receptor. Saque de dedos, recepción de dedos, doble positiva. Una combinación del receptor interior a central, pero que el bloqueo valenciano sigue estando en el sitio, sigue leyendo bien el ataque, sigue leyendo bien la colocación. Valencia está muy metido en el partido. Ahora el receptor quiso variar el saque sobre zona 1 y se equivoca. Pelota fuera. Estamos con 5 puntos arriba Valencia. 5 puntos abajo Palma. 18-23 y saque. Al saque el opuesto Balear. Saque en potencia, recordamos. Riesgo. Vamos a ver qué suerte tiene ahora este muchacho. Arriba la pelota. Arriba y buena recepción del líbero. Ataque del central, que esta vez es parado. Valenciano y lo punta, le da duro y la efectividad de los puntas consigue el punto para Valencia. Pelota a las manos duras para que la pelota se vaya fuera, se vaya al bloqueo. Y aquí vamos con el punto de set para Valencia. 24-18. Saque para Valencia. Pelota de segundo set. Y con mucha suerte, el saque del central valenciano queda colgadito a la red y consigue ese punto. Bueno, 2-0. 2-0 para Valencia. A ver si Palma se recompone, empieza a situarse bien. Y vemos un poquito de vóley, un poquito de más vóley. Y volvemos a la pista. Todo dispuesto para que empiece el tercer set. El segundo árbitro toma nota de las rotaciones para plasmarlas en el acta. Primero Valencia, ahora es el turno de Palma. No apreciamos ningún cambio en el equipo valenciano. Tampoco apreciamos ningún cambio en el equipo balear. Jugadores formados a la línea, a expensas de los árbitros les den permiso para entrar. Esto sucede en este momento. Jugadores adentro, a campo. Lectura de rotaciones y empezamos.
Segundo árbitro comprueba la rotación del equipo valenciano. Permite la entrada del líbero por el central. Hace lo mismo con el equipo balear. Y también permite la entrada del líbero. Todo dispuesto. Saque Valencia. Valencia sale en su rotación 3. Y Palma lo hace en su rotación 2. Rotación 3, saque para el receptor, para el punta secundario de Valencia. ¿Alguna indicación de la primer árbitro a los equipos, a los capitanes de los equipos? Y todo dispuesto. Vamos ahí. Saque ajustadito a la red que recibe el central. Una finta del ataque en pay de Balear. Obliga a una de Valencia. Pero tuvo que pasar la pelota. Aquí, un poquito revuelto el juego. Un punto raro. Un punto jugado raro que cae del lado de Palma. 0-1. Debe ser la primera vez que Palma está por encima en el marcador en este partido. Saque en potencia del colocador de Palma. Se queda en la mitad de la red. Y empate a 1. Central valenciano al saque. Tirará la pelota. Saque floating. Muy buena recepción. Jugador de Palma. Y el central Balear se equivoca, manda una diagonal un poquito larga que se le va fuera. Ya tenemos a Valencia por encima, 2-1. Y vuelve el central al saque. Saquecito corto que obliga a una plancha al receptor punta. Pero el opuesto entra por zona 4. Ayudado por un gran hueco en el bloqueo en este caso. Y una buena diagonal del opuesto. A ver si se anima este chico y nos da minutos de buen vóley. 2-2 en el marcador. Saque para Palma. Receptor. Una recepción de dedos. Y el opuesto de Valencia que se apoya en el bloqueo, pero es defendido. De la defensa, la salida por el opuesto Balear. Y Valencia bloquea. Otro puntito más de bloqueo para Valencia. 3-2. Saque Valencia en su rotación 1. El colocador valenciano dispone del saque. Lo hace. Buena recepción del receptor. Salida con el opuesto con una pelota interior que es bloqueada. Recuperación. El opuesto finta. Recupera Valencia, pero una pelota pasada al otro campo en penalti que desaprovecha el central. Le quiso dar con tanta fuerza que al final bajó la mano a la red. Error de los Baleares, que era un punto muy clarito. Bueno, vuelve el saque para Valencia. 2 puntitos arriba, 4-2. Buena recepción y ahora sí. Buena salida con el central. Una pelota que pega interior hacia zona 1 y es punto. Acorta un poquito las diferencias Palma. 4-3. 3-4 al saque Palma. Saque del central. Líbero. Recepción defectuosa. Pasa la pelota. Pasa la pelota en frío el opuesto. Y con una pelota interior. Que no fue bien leído el bloqueo. El opuesto de Palma consigue un espectacular punto. Y el empate a 4. Parece que en este set este chico está dispuesto a salirse. Lleva 3 acciones en donde cuando menos actitud. Buena recepción de Valencia. Salida para el central defectuosa. Pelota en finta. Salida con el opuesto. Pelota larga. Le paran en bloqueo pero recupera la pelota. Segunda opción de ataque sobre triple bloqueo. Es parado también. Ahora salen sobre la otra punta que se equivoca. El receptor Balear se equivoca con poca opción de ataque y deja la pelota en la red.
Valencia un punto arriba. Repito, Valencia está muy por encima en lectura de partido. Acaba de hacer 3 bloqueos seguidos al opuesto. Ahora vuelve y 1 para 1 y otra vez. Tiene enganchada la distancia, sin ayuda del central. El receptor solo llegó, manos a diagonal y pelota al suelo. 6-4, 2 puntos arriba Valencia. Saque su receptor principal. Sobre zona 1. Recepción negativa. Atacado por 2 veces el central. Y ahora en la recuperación del bloqueo al central. Lo recuperan. Y el opuesto, para evitar que le metan otra chapa, hizo un ataque exterior abierto y lo mandó fuera. Pelota fuera, 3 puntitos arriba Valencia. Tiempo muerto al que se ve obligado el entrenador de Palma. Repito que Valencia me está gustando mucho, su partido me está gustando mucho, un partido serio. Está sabiendo leer en todo momento la salida de ataque del equipo balear. Está apretando lo justo con el saque, sin asumir excesivos riesgos, está apretando lo justo con el saque, pero está siendo efectivo. El ataque de los 2 centrales está siendo final en casi todas las acciones. Y los puntas están jugando con mucha efectividad, jugando bloqueo, jugando pelota. Creo que Valencia está jugando un partido tácticamente bueno. Y Palma, a pesar de que lo intenta, no llega a encontrar ese juego que necesita. No lo llega, no ve la claridad. Vamos al partido. Saca Valencia, recepción negativa. Saque, ataque del opuesto. Quisieron jugar pelota a seguir, pero la pelota al suelo. De Valencia, 8-4 en el marcador. Bueno, un cambio ahora. Cambia receptor por receptor. A ver si es este punto. Pero repito, Valencia está muy seguro. Ya vamos al saque otra vez. Con este saque buscará al jugador que entró seguro. Ahí lo tiene. Muy buena recepción. Doble positiva. Ataque en pipe. Pero no es el momento. Pelota fuera, muy fuera del ataque en pipe. Del receptor zaguero. Y nuevo punto para Valencia, que se va de 5. Se va de 5 sin mucho trabajo, con mucho error de Palma. Está consiguiendo los puntos en este set con mucho error de Palma. Otra buena recepción de Palma. Ataque del opuesto. Y ahora sí. Ahora consigue, con rabia, con fuerza, consigue romper el bloqueo valenciano. Y le arranca un bloqueo. 4 puntitos arriba. Saque del opuesto de Palma. Y Valencia en su rotación 6. Va a intentar el cambio a la primera. Saque en potencia. Una recepción no muy positiva. Pero el ataque del opuesto. El esfuerzo en el bloqueo obliga a tocar la red al jugador de punta de Palma. Punto para Valencia en ese error de bloqueo. Saque central valenciano. Con 5 puntitos arriba, 10-5 arriba Valencia. Saca sobre zona 6, recepción de dedos en negativo. El opuesto de Palma, que de esta vez iban 2 seguidas. A ver si se anima por ahí. Consigue romper el bloqueo valenciano. Y pelota blockout. Bueno, se acerca un poquito Valencia. Tímidamente, 4 puntitos. 6-10 abajo, Palma y al saque. Saque cortito. Recibe. Central ataca, pero recupera después del bloqueo. El opuesto de esta se equivoca. Estaba muy debajo de esa pelota. La quiso doblar, pero la pelota se fue fuera. Se acerca un poquito más Palma.
10-3, 10-7, 7-10. Palma abajo. Con saque. Recepción del punta. Buena recepción. Ataque del punta. Que consigue una vez más el blockout. En un bloqueo 1 para 1. Arranca blockout. Le devuelve 4 puntitos de ventaja al saque el opuesto valenciano. Con 11-7 en el marcador arriba. Saque apoyadito un poquito en la red. Buen saque. Colocación del líbero de Palma. Y el receptor valenciano una vez más a la mitad de la red. El error de Palma los está llevando a no levantar cabeza. Saque del opuesto de Valencia. Saque dentro. A conflicto entre el líbero y receptor. Y Palma no resuelve recepción con 6 puntos abajo. 13-7 para Valencia y saca su opuesto. Otro saque en salto. Sito. Saque en potencia. Buena recepción del líbero de Palma. Sale una payo el opuesto. No sujeta la defensa. Y punto del opuesto de Palma. Nunca es tarde si la dicha es buena. A ese chico este se recupera. Al saque Palma con su central. Valencia en su rotación 4. Va a intentar resolver, vamos. Buena recepción. Ataque del central. Ahora sí, triple bloqueo. Parece que Palma aprendió la lección ya. Bueno, lo dicho, nunca es tarde. Sí, salió con triple bloqueo ahora y el central no tuvo opción. Volvemos al saque. El central de Palma. Buen saque. Buena recepción. Y el error del receptor de Valencia es compensado por el error de bloqueo de Palma. El error de bloqueo que toca la red. El árbitro da el punto a Valencia. 5 puntos arriba, 14-9 en el marcador. Y al saque el receptor valenciano. Pie a tierra. Saque hacia zona 1. Qué buena recepción. Defensa del líbero valenciano que pasa llorando. Ataque del opuesto de Palma. Recupera zona 1. Salida en pay. Oh. Salida en pay. Que falla el punta de Valencia. Era una pelota a seguir. Asumió demasiado riesgo. A Valencia. 10-4. Palma. Buena recepción del punta. Salida con el central. En este caso se quedó a pelota alta por zona 2. De buena manera. Bueno, abrió el bloqueo. Una recepción muy hacia zona 4. El colocador mandó al central quedar. Y buen resultado. 1 para 1 y punto del central en ataque pelota alta. Saque ahora del mismo. Esa recepción. El opuesto de Palma que es defendido. Y el opuesto de Valencia, lo mismo. Sigue la pelota arriba y ahora sí. Un toquecito con la mano derecha, con toquito interior por dentro del bloqueo. Que no defiende Valencia. Y que da el punto al opuesto de Palma. Saca Palma. 4 puntitos abajo. 11-15. Arriba la pelota. Buena recepción. Receptor. El opuesto zaguero Valencia que no perdona. 1 para 1. Un buen movimiento. Pelota conflicto de defensa. Pelota no se defiende. 5 puntitos arriba Valencia. Pelota sobre zona 5. Buena recepción de dedos. Otro campo, pero hay que pasarla en fría. Ahora Valencia juega, dispone de pelota, de finta de su receptor de zona 4. Y la pelota no pudo ser defendida. 17-11 para Valencia.
6 puntos que se perfila como por el estado de Palma ahora mismo. Diría que es casi una diferencia insalvable. Pero bueno, vamos a seguir el partido. A ver, saca el colocador valenciano sobre zona 1, pero se equivoca. Pelota larga. Vuelve Palma a los 5 puntos con el saque de su central. Valencia en rotación 1. Va a intentar el cambio a la primera. Dispone de una recepción de 4 jugadores. Saca su líbero con una muy buena recepción. Sale el receptor por zona 2. Receptor principal en rotación 1 por zona 2, pero se equivoca. Una diagonal un poquito larga, un poquito. Casi. Bueno, se acerca Palma a 4 puntos, 13-17. Y saca su central nuevamente. Rotación 1 para Valencia. Recepción doble positiva. Ataque por la línea del opuesto. Y puntúa. Esa pelota que sale por la línea de zona 6. Difícil de defender. Una pelota rápida, una pelota muy súper. Saque Valencia, 5 puntos arriba, 18-13. Y su receptor principal se equivoca en recepción. Pelota arriba a la Pipe con una fintita. Es defendida por Valencia. Sale una pelota, Pipe. Y se equivoca por un poquito el receptor. Una pelota rápida en Pipe. En salida correcta. Error de ataque de Valencia que pone a 4 puntos a Palma. Con el saque del opuesto. Que lo hará como es natural en él, en salto, en potencia. Pelota arriba. Pero como está siendo natural en él en este partido, pelota fuera. 19-14. Nos acercamos al final de este set. Y no tiene pinta Palma que pueda retomar los mandos de este partido. Saca Valencia. Recepción. ¡Wow! Recepción que pasa al otro campo. El opuesto tira penalti, pero se encontró con las manos del colocador de Palma. Buen bloqueo, mucha atención. Vuelve Palma a los 4 puntos, 15-19. Buena recepción del ataque del central, que consigue el bloqueo. Buena pelota del colocador para el central en Alma. Un buen pelotazo del central, potencia en el bloqueo y la pelota se va fuera. 20-15. La diferencia. Ataque arriba, socadita del bloqueo. Palma. Ataque defendido. Ahora el opuesto valenciano que no consigue puntuar. Sí consigue defender esta pelota. La salida es para el central. Y la salida para una vez más. El colocador valenciano está jugando tácticamente bien. Está jugando muy bien. Porque para hacer la colocación esta primera pelota con un rally 3, un rally 2, pero tácticamente lo está intentando y lo está consiguiendo. Otro saque del opuesto valenciano, una Pipe que no resuelve y el colocador otra vez con una defensa del opuesto. El colocador la deja ahí en 3. Zona 6, 22-15, 7 puntos. Y yo diría que una diferencia insalvable para Palma, pero bueno. Saque del opuesto, queda la pelota en mitad de la red. Asumió riesgo con su saque como siempre. Y vamos al saque de Palma con su central. Y a ver cómo resuelve la situación de recepción en su rotación 4 Valencia. Saca al fondo. Recepción, salida al opuesto.
Zaguero, buena defensa en zona 5 de Palma, pero y se encuentra con el receptor. No, la pelota entró en el campo valenciano. Entró entre la red y las manos del central de Valencia. Y puntito, bueno, puntito para Palma. A 5 otra vez, 22-17. Saque del central de Palma. Y se equivoca. Un error en esta fase de partido que ya puede costar set y partido. Set, partido y campeonato. Bueno, vamos a seguir con el juego. El saque Valencia. Otra recepción defectuosa, salida con el opuesto, que es defendido de opuesto a opuesto. Pelota a la punta valenciana. Fintita que es defendida. Arriba al opuesto de Palma, que saca el blockout al central rival. Bueno, Palma no quiere irse del partido. Bueno, lo van a intentar. 18-23, saque Palma. Buena recepción de Valencia y aquí el central una vez más creando esa pelota de punta, pelota alta. Arranca con un buen pelotazo, un buen blockout por zona 2. Y estamos en el último punto, saque del central de Valencia. Pelota de set, partido y campeonato. Lo intentó en finta el opuesto. Llega el opuesto duro, apoyado en el bloqueo. Y nadie llega a defender esa pelota en Valencia. Bueno, 18-24, saque de Palma. Y la opción de Valencia a través de su K1 para adjudicarse el set, el partido y este campeonato de España junior masculino. Vamos a verlo. La recepción defectuosa del punta. Salida del opuesto. En ataque zaguero. Buena defensa. Ataque del central. Y el central de Palma en este caso consigue el punto. Bueno, todo parte por una mala recepción. Imagino que si Valencia se centra en recepción. En este caso Valencia no se fía de este momento y su entrenador Hipólito pide tiempo muerto. Bueno, tendrá que ajustar un poquito la recepción, ver la posibilidad de puntuar ahora para llevarse el set, el partido y proclamarse campeón de España junior masculino en esta primera edición. Este campeonato que se organizó en colaboración con 3 concellos aquí en la provincia de La Coruña, Concello de Brión, el Concello de Ames y este en donde nos encontramos, el Concello de Negreira. Nos vamos al partido otra vez. Jugadores acaban el tiempo muerto, vuelven a la pista. Todo dispuesto, Palma al saque. 20-24 abajo. Punto de set y punto de partido para Valencia. La recepción del punta. Arriba el receptor. Se apoya en la silla del árbitro. Tenemos un accidente, pero no consigue puntuar. Pelota muy larga por la diagonal, que se va fuera. Con un parcial de 0-4, Palma está queriendo agarrarse un poquito al partido. Mala recepción del punta, pero ahora sí. Ataque por zona 4, punto de blockout, punto de set, partido y campeonato de España junior masculino. Todo el grupo de Valencia, del Club Voleibol Valencia, festejándolo en pista. Tendremos que darle la enhorabuena. Tenemos que darle la enhorabuena a Palma por hacer un buen campeonato y llegar después de 4 días grandes de competición, llegar a esta posición en la final, ser un flamante subcampeón. A partir de ahora vendrán los festejos.
Saludan los entrenadores, como debe ser. Y todo preparado para la entrega de premios. La ceremonia de premiación.
Xa temos todo disposto, ou en proceso polo menos, para a cerimonia de premiación. Ya tenemos todo dispuesto para la ceremonia de premiación de este primer campeonato de España junior masculino. Vamos. Fueron 4 días intensos de competición. Aquí, en estos concellos de la provincia de Coruña, Brión, Ames y este concello en donde nos encontramos, Concello de Negreira, concellos que colaboraron para esta organización, donde colaboró también la excelentísima Diputación de La Coruña, el Club Deportivo Padre Faustino, la Federación Galega de Voleibol, y ahora llega a su fin. Hubo una clasificación que nos va a dar paso a una ceremonia de premiación en donde habrá un reconocimiento para los equipos primero, segundo, tercero y cuarto. Pasarán primero a recoger trofeo y medallas los cuartos. A continuación, trofeo y medallas los terceros. A continuación, trofeo y medalla los subcampeones. Y al final, los campeones primero recogerán sus medallas y como colofón final a este acto, las autoridades le darán entrega del trofeo que les acredita como campeones de España junior masculino. Vemos a las autoridades que van a ocupar su sitio en las posiciones de premiación. Creemos que está todo dispuesto.
todo dispuesto. Autoridades políticas, federativas y organizativas a su puesto a la entrega de trofeos. Recordamos que tenemos representación de los 3 concellos colaboradores en esta primera edición del Campeonato de España Junior masculino. Concello de Brión, Concello de Negreira, Concello de Ames. Tocó el presidente de la Federación Gallega de Voleibol en representación de su propia federación y la Federación Española de Voleibol. Harán entrega de los trofeos al tercero, al segundo y al primer clasificado y campeón. Presidente de la Federación Gallega de Voleibol va a hacer entrega del MVP, mejor jugador, el jugador más valioso de este torneo. Y ese galardón, como no podía ser de otra forma, cae sobre el colocador del equipo valenciano. Espectacular su partido, espectacular su juego, su dirección, la disciplina táctica, que no hay duda de que una gran parte de esta victoria estuvo en sus dedos. Justo ese MVP, desde mi punto de vista. Y ahora vamos a la premiación y empezaremos con las medallas del tercer clasificado. El Cisneros de Tenerife. Ahí pasarán a coger sus medallas, saludando, felicitando a sus rivales, a los subcampeones y a los campeones. Y ahí vamos, jugadores y cuerpo técnico que pasan a ser felicitados por autoridades y a que se les coloque la medalla que acaban de ganar. Forman los jugadores delante del fotocol para su foto grupal y que se le entregue su torneo, su trofeo. Cuerpo técnico. Y ahora la autoridad tanto del Concello de Brión hace entrega del trofeo al tercer clasificado. Recoge el capitán del equipo Cisneros de Tenerife. Medalla de bronce para los chicharreros. Enhorabuena, chicos. Buen campeonato. Foto de grupo con su trofeo, merecido. Su trofeo y su fotocol. Y seguimos con la premiación. Vamos allá. Turno para el subcampeón. Turno para el subcampeón. El Vóley Palma. Se felicita con sus rivales.
Pasa como protocolo para felicitar a los campeones. En la mano. Y ahora pasarán con las autoridades a recoger sus medallas. Y al final el capitán recogerá el trofeo que les acredita subcampeones. Medalla de plata de este primer torneo, este primer campeonato de España junior masculino. Autoridades felicitan a estos jugadores, bravos jugadores. 4 días de competición aquí duros para llegar a disputar una final. Final en la que no hubo suerte, que se encontraron un rival muy firme en sus criterios de juego y que no pudo ser. Pero que está muy claro que hay un futuro próximo de calidad en este equipo. El alcalde de Negreira le hace entrega el trofeo de subcampeón al capitán del equipo Club Voley Palma. Y ahora el festejo. Muy bien, chicos, enhorabuena. Bueno, buen festejo al Club Voley Palma y llega el momento del campeón. Club Voleibol Valencia, que pasa por felicitar a sus rivales y a ser felicitado como gran campeón de este Campeonato de España. Equipo que se presenta en esta final con tan solo una derrota en la fase previa. El resto de partidos todos ganados, pasa segundo de grupo, gana los 2 partidos del grupo de cuartos de final, se presenta en semifinales, gana la semifinal y se presenta como ganador. Autoridades entregan las medallas a estos componentes del equipo campeón. Y ahora el presidente de la Federación Gallega, acompañado de la autoridad del Concello de Ames, entregan el trofeo al capitán del Club Voleibol Valencia, que lo acredita como campeón. La foto de rigor y ahora vendrá festejo. Merecido trofeo para un equipo que hizo un gran campeonato. Bueno, y con esto damos por concluido este campeonato y esta retransmisión. Moitas grazas a todos. Boa viaxe a todos. Moita sorte de aquí en adiante. E ata a próxima.